Bueno, que nos ha contado Manuel Martínez de la Gare lo que está haciendo en COPE Córdoba, y a nosotros nos toca hacer lo nuestro de la Reconquista. Hoy además tenemos un asunto que tuvo mucho más que ver de lo que la gente comúnmente cree. Carlomagno nada menos. Hasta ahora nos hemos centrado en el Reino de Asturias, pero ¿qué estaba pasando mientras tanto en el resto de España y más extensamente en el resto de Europa? Bueno, es muy importante saberlo. Ya hemos visto estos días antes que Asturias no vivía al margen de Europa. Los enlaces matrimoniales de la nobleza asturiana lo demuestran, ¿no? También hemos visto que en el sur, en la Hispania ocupada por el Islam, surgía un poder sólido en la persona de Abderramán I, que puso capital en Córdoba precisamente, y que era un tipo cuya obra iba a perdurar lo que quedaba de siglo VIII y los decenios posteriores. Pero ahora hay que hablar también de otro personaje que al norte de estas tierras iba a marcar igualmente su tiempo y el nuestro, Carlomagno. Nada menos, sí, porque a la altura del año 768, mientras Fruela I es asesinado en su palacio de Cangas y Abderramán consolida su poder en el Emirato de Córdoba, llega al trono del Imperio Franco un tal Carlos, que no tardaría en ser conocido como Carlos el Grande, es decir, Carlomagno. Apresurémonos a decir que este imperio franco no era propiamente la actual Francia, sino algo mucho más grande, una enorme construcción política que abarcaba la mitad occidental de Europa y que además sería decisiva para la evolución de la Reconquista en España. Por eso es importante que hablemos un poco de Carlomagno y los francos. Vamos a hacer un poco de memoria. Los francos eran un pueblo germánico, originario de la cuenca noreste del Rin, para donde está Bélgica, Holanda más o menos, que desde el siglo IV se había integrado en la vida del Imperio Romano. Inmersos en las conmociones del final del Imperio, terminaron creando un reino propio, más o menos en la actual Bélgica, que se proyectaba hacia la Galia, o sea, lo que hoy es Francia. Bueno, los francos combatieron junto a los romanos contra Atila, el Huno nada menos, en el año 451. Un rey llamado Childerico extendió sus tierras hacia Alemania. A este Childerico se le tiene por hijo de Meroveo, y por eso a su dinastía se la conoce como Merovingia, que de ahí viene. Bueno, de Childerico nació Clovis, o Clodoveo, que hacia el año 496 se convirtió al cristianismo. Clovis se convirtió en rey no solo de los francos, sino también de los galorromanos, porque eran mayoritariamente cristianos. Y este Clodoveo es el que empieza a empujar hacia el sur a los visigodos que estaban en la Galia. Por eso llegan aquí a España después, empujados por los francos. La dinastía merovingia no fue capaz de mantenerse unida. Hacia el siglo VII, quienes de verdad mandaban en el reino eran los mayordomos de palacio. Un cargo que podemos entender como primer ministro, más o menos, y que había llegado a acumular todo el poder ante la incompetencia de los llamados reyes holgazanes, que así se conoce a los últimos monarcas merovingios. Fue uno de estos mayordomos, Carlos Martel, el que frenó a los moros en Poitiers en el año 732. Después de rocambolescas aventuras, Carlos Martel había logrado reunificar el reino desde el sur de Francia hasta Austria y Alemania. Aunque no era rey, actuó como tal e incluso repartió el reino entre sus hijos, Carlomán, no confundir con Carlomagno, que no había llegado todavía, y Pipino, llamado el Breve por lo bajito que era. Nace así, por el nombre de Carlos Martel, la dinastía carolingia. Carlomán se metió en un convento y dejó el poder a Pipino, el bajito. Pipino reinó desde el 751 hasta el 768, es decir, que muere el mismo año que matan a Fruela I aquí en Asturias. Perdón. A su muerte, Pipino dividió el reino una vez más entre sus hijos, Carlos y otro Carlomán, porque esta gente no era nada original poniendo nombres, es decir, todos se llaman por el estilo. Bueno, la cosa es que este nuevo Carlomán muere prematuramente en el 771, con solo 20 años, y así el otro hijo, Carlos, se ve convertido en rey de un inmenso territorio que abarca la mayor parte de las actuales Francia y Alemania, los Países Bajos, Austria, Suiza y la mitad norte de Italia, o sea, la recaraba. La Europa de este momento, pues, queda orbitando en torno a tres poderes. Al este está Bizancio, heredero del Imperio Romano de Oriente. Al sur, en toda la cuenca del Mediterráneo, están los musulmanes. Y está este tercer poder, gran poder de Carlomagno, con la mitad de la Europa occidental en su mano. Carlomagno se ve dueño de un poder extraordinario y en su flanco sur está España.
A Carlomagno nos lo vamos a encontrar muchas veces en los próximos episodios de nuestra historia, desde su derrota en Roncesvalles hasta su protagonismo en la extensión del culto a Santiago Apóstol. No adelantaremos ahora esos capítulos, pero sí que conviene explicar qué estaba pasando en la frontera de Carlomagno con los moros, es decir, en el Pirineo, porque de aquí saldrán los otros reinos de la España cristiana y la participación de Carlomagno en ese proceso pues iba a ser fundamental. Vamos a hacer un flashback, que llaman, ¿eh? Nos echamos para atrás un poquito, muy rápidamente. Los musulmanes habían entrado en España en 711, habían desplazado a la élite goda y se habían hecho enseguida con el poder. Se derraman literalmente por la península con una velocidad enorme y ya hemos explicado aquí por qué. Entre el 714 y el 718 veremos a Muza y a Al-Ur recorriendo el Valle del Ebro, conquistando Pamplona, Zaragoza, Barcelona. El Valle del Ebro era, con el del Guadalquivir, el gran eje de la riqueza agraria en España desde los tiempos de Roma. E incluso antes. Como sabemos, acuérdense, allí el más listo del pueblo se convierte al Islam y se pone a disposición de los invasores y se gana, una enorme región. Fue el conde Casio con el que comienza la dinastía de los Banu Casi. El asunto es que casi todo el norte y debajo del Pirineo, el sur del Pirineo, queda en manos musulmanas y a los musulmanes se les abre el camino hacia Francia. A veces la historia es una evidencia geográfica. Qué bonita frase, ¿eh? Es lo que tiene. A veces la historia es una evidencia geográfica, sí, señor. Controlado el Valle del Ebro, a los moros se les ofrecen solo 2 vías para pasar los Pirineos, por Cataluña y por Navarra. El área que actualmente ocupa Navarra es un conglomerado irregular de vascones y godos en fuga o conversos al Islam, junto al ducado de Aquitania y sin un poder visible. Por otro lado, tiene una geografía difícil. Los Banu Casi, los que hablábamos antes, controlan hasta Pamplona, pero más allá, las montañas conforman un camino peligroso donde es demasiado fácil sufrir emboscadas. La actual Navarra pasó alternativamente del dominio moro al dominio cristiano. Nunca fue, en cualquier caso, un lugar de tránsito cómodo. Es mucho más fácil el paso por Cataluña. Los hispanogodos allí, refugiados, se han retirado más al norte, hacia Francia, y su resistencia no será demasiado dura. Además, al lado está el mar, donde los moros pueden establecer vías de abastecimiento. Este será el camino musulmán hacia el corazón de Europa. Y así llegaron hasta el mismo centro de Francia. Pero la suerte de los musulmanes cambió cuando Carlos Martel los frenó entre Tours y Poitiers. Pasaron entonces muchas y muy importantes cosas. Primero, que el carolingio obtuvo la sumisión de los godos, que había en Francia, de forma que el potencial franco se multiplicó. Después que los musulmanes no lograron afianzar más que una posición, la ciudad de Narbona, de forma que el resto tuvo que volver al sur del Pirineo, a España. Luego hubo las guerras civiles entre musulmanes que hicieron que definitivamente los moros abandonaran la idea de invadir Francia. Y además ocurrió que los carolingios contaban ahora en sus filas con un buen número de hispanogodos dispuestos a retornar en cuanto pudieran al que había sido su suelo. Se los llamará ya Hispani. Rechazados los moros al otro lado del Pirineo, la primera preocupación para los carolingios será que no vuelva tan incómodo visitante. ¿Cómo hacerlo? Creando un área fronteriza bien guarnecida, bien fortificada, que actúe como valladar. Así van haciendo poco a poco la marca hispánica, una auténtica cadena de condados en dependencia directa de la corona carolingia. Al principio, los condes encargados de la defensa fronteriza serán francos, pero muy pronto van a ser sustituidos por nobles autóctonos, y muchos de ellos saldrán de aquellos hispani-godos que habían buscado refugio en Francia. De esta manera aparecen los condados de Sangüesa, Jaca, Sobrarbe, Ribagorza, Pallars, Urgel, Conflent, Cerdaña, Rosellón, Perlada, un montón. De ahí nació el reino de Aragón. La marca... Esto que llama la marca hispánica no es una defensa estática, responde a una estrategia dinámica. Su función es proyectarse hacia el sur. Carlomagno no va a renunciar a intervenir en España cuando pueda. En Roncesvalles saldrá escaldado, ya lo veremos con calma otro día, pero por ejemplo conseguirá una victoria decisiva cuando tome Gerona, ya en el año 785. Es verdad que la atención de Carlomagno en ese momento ya no estaba en España, sino en Sajonia, Baviera y Lombardía.
donde el imperio tenía que hacer frente a diversas contingencias. Carlomagno, fíjate, vencerá en todos estos lugares y afianzará su poder hasta el extremo de ser coronado por el Papa como emperador de los romanos, nada menos. Gran tipo Carlomagno. En fin, aquí entre nosotros la marca, esa creación fronteriza de Carlomagno, va a seguir definiendo el paisaje en la España pirenaica durante al menos un siglo más. Y mientras tanto, en la España cantábrica, el joven y aún débil reino de Asturias iba a conocer vicisitudes verdaderamente desagradables. Pero eso lo veremos mañana.